¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast, El Viejón de la Barba. Hoy tengo el gusto de invitar a una amiga, que es mi amiga desde ya hace mucho tiempo. Nos conocemos desde la Hace como prepa. 10 años. Desde la prepa ya hace algunos años. Entonces me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Angélica Humada, Angie, para los Gracias. amigos. Y bienvenida, Angie. Gracias, Ramiro. Aquí hoy también traemos un tema un poquito relacionado a la cuestión de psicología, desarrollo personal y todo esto también conjuntado un poquito con la espiritualidad, pero vamos a ir platicando un poquito de cómo Angie evolucionó hacia esto. Platícanos un poquito qué estudiaste, cuáles Que es fueron todo el tus chisme o inicios, la mitad, más nada allá más. de la prepa, porque en la prepa sí nos Eh, conocimos y conozco la historia, pero ¿qué estudiaste, Angie? Mi primera carrera es licenciatura en informática. En sí, la estudié, trabajé en Cerezo, Ujú. todavía era Cerezo, ahora es Ceprerezo. Este, Trabajé ahí 14 años, ejerciendo la licenciatura en informática, y después me cambio a otra dependencia de gobierno, en donde ya no ejerzo la licenciatura. En informática, ¿qué hacías en la parte informática? En Cerezo, pues llevábamos el conteo de los internos, sus expedientes de proceso, las estadísticas de cuántos trabajaban, cuántos estudiaban, dábamos talleres para ellos de Word, Excel, PowerPoint, todo lo que era Word, digo, paquetería. Entonces, inicios en la informática y después, Y después me divorcio y pido mi cambio a registro civil. Ahí, pues fue una etapa complicada, muy complicada. Entonces fueron 2 años más o menos de que estuve en depresión, subía, bajaba, subía y bajaba. Y bueno, mi hermano, el que me sigue, es psiquiatra, entonces pues él me medica y me manda a terapia. Y es la primera vez que voy a terapia en forma a los 33 años. ok. Y estando en la terapia, digo, platicábamos un poquito antes de que iniciáramos la entrevista. Me comentabas que precisamente la cuestión de tu divorcio fue como el parteaguas donde dijiste, bueno, esto la informática me gusta, pero como que esto también me gusta, ¿no? Fíjate que la informática yo creo que nunca me gustó. ¿No? No, la verdad es que nunca me gustó y bueno, fue una de las cosas que vi en terapia, Mm. lo que es la dependencia. Entonces, cuando yo escogí mi carrera, pues tenía un novio y pues él, no sé si te acuerdas, el que iba por mí a la prepa. Bueno, él estudiaba en la universidad y su carrera era relacionada a informática. Entonces, pues yo dije, ay, pues bien fácil, así me hacen las tareas. Y sí. Entonces, después de eso me cambio al TEC regional y me embarazo, dejo la carrera trunca, entonces cuando la vuelvo a retomar dije, ay no, ya llevo la mitad de esta, ya para qué busco otra y le seguí en la misma línea. Entonces, la verdad es que yo creo que nunca me llenó, o sea, nunca le ejercí al 100% lo que es la carrera. Fue como un poquito y le iba variando, pero nunca me empapé tanto. Entonces, cuando pasa esto del divorcio, yo ya había dado talleres en el Cerezo, empiezo a ver ese gusto, pero sobre ¿De qué todo dabas talleres en el cerezo? en el Cerezo tengo que di mucho de paquetería, de Ok. Windows, pero también me mandaron una vez a hacer un diplomado. Bueno, fue unas clases, porque fue como un taller, no fue diplomado, en contra de la violencia. Entonces, ese me tocó llevarlo a hacer eso y poner ese taller con los internos. Entonces, ahí fue cuando vi ese gusto como por las humanidades. O Ok. sea, que ahí dije, ay, esto está padre. Digo, ellos pues con delitos bastante fuertes y todo. Entonces, como que me empezó a dar la curiosidad de por qué las personas podíamos llegar a tanto. Y bueno, ahí queda. Fue como una probadita nada más. Ujú. Y de ahí te digo que me voy al registro, entro a terapia. La psicóloga que me atendió en ese tiempo, Ángeles, muy buena psicóloga, pero ella era algo holística.
Entonces, esa parte a mí me empezó a gustar mucho, o sea, como que, bueno, siempre me llamó la atención, creo. Ujú. Y de ahí, pues ya yo empiezo como a querer meditar, como a querer saber que la alimentación más adecuada. En ese tiempo yo ya empezaba a jugar fútbol, que la verdad, tanto la terapia como el deporte fueron los que me sacaron de la depresión. Entonces me dices, estuviste en depresión derivado de tu divorcio, Ujú, tomas terapia, eso te hace como verle un poquito el gusto a esta cuestión de la psicología, la terapia, el holístico. ujú. ¿Qué sigue? De ahí iba a meditar y me encuentro en lo que es un centro que da terapia punto cero, así se llama. Y son varios tipos de terapia holística combinadas con un poco de psicología. Me aviento ese diplomado, que fueron 2 años, en donde había probaditas de diferentes ramas, ¿no? Del holístico. Y ahí me llama mucho la atención lo que son constelaciones familiares. Constelaciones familiares, mucha gente lo ve como holístico. Anteriormente, creo que 1 o 2 generaciones lo llevaron en la Universidad de Psicología aquí, pero la psicología no lo toma como algo científico. Entonces, empiezo a investigar dónde puedo estudiar eso. Y bueno, llego a CETIF, con Marisela y empiezo lo que es constelaciones familiares. De ahí, pues me gustó mucho. Platícanos un poquito de qué se trata esto de las Las constelaciones familiares. constelaciones familiares tú tienes un conflicto y entonces es escenificarlo afuera. Puede ser con artículos, o sea, con cositas, vamos, o puede ser con personas. Lo curioso es que cuando tú decides que alguien te represente en una constelación o represente a tu papá o a tu mamá, yo no sé qué pasa, porque la verdad no es algo científico. No sé qué pasa, pero empiezan a tomar esas actitudes de esas personas, ¿no? O sea, mucha gente que va a constelar se sorprende de cómo la persona que representa a su papá hace las mismas muecas que el papá o los mismos movimientos sin siquiera conocerlo. Entonces, lo que se trata es como de que tú veas el conflicto afuera y le encuentres la solución. Después de la constelación ayuda mucho, la verdad te abre mucho los ojos, pero no, sola no te va a funcionar. Yo siempre recomiendo, aparte de la constelación, llevar un tratamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque la constelación te va a decir en ese rato, ¿sabes qué? Pues tienes problemas con tu papá, vas a hacer ahí unas cuestiones de energía para honrarlo y todo. Pero si saliendo de la constelación tú te vas, te va a durar una semana, a lo mucho, como lo que te cayó el 20, y después vas a regresar a tus patrones, porque pues el ser humano siempre quiere regresar a su estado anterior. Entonces, para eso necesitas como un acompañamiento terapéutico y la constelación y pues muchas cosas, barras, constelaciones, este, pues terapias de ángeles, o sea, todo lo que es holístico. Donde vas encontrando todo esto, traumas que están relacionados con papá o con Sí, mamá. o sea, los vas encontrando, pero pues ahí, o sea, te das cuenta de cómo es el trauma, a lo mejor hasta te das cuenta de por qué tu papá lo hizo, o sea, de que, pues el trauma que tú tienes, seguramente tu papá lo tiene, o sea, eso es como cadenita. Ujú. Entonces, te vas dando cuenta, pero si tú no lo trabajas realmente, o sea, en una tarde, por 1 hora que dure la constelación, no vas a sanar lo que ha pasado en 30 años antes, ¿no? Entonces, sí necesitas como un acompañamiento y sobre todo mucha paciencia y compasión contigo mismo. Porque si tú no tienes la persistencia, el estar continuamente descubriéndote, porque eso, o sea, el terapeuta vas una vez a la semana, pero si tú no estás como continuamente observándote, conociéndote, viendo cuáles son tus reacciones, cómo funciona tu cuerpo, pues no te va a servir de mucho. O sea, si vas a la terapia una vez y luego dejas de ir 3 semanas y luego vuelves a ir al mes, pues no, pues mejor invítale un café a un amigo. Ya. Es que creo que mucho es parte de ir haciéndote consciente de precisamente todas estas cuestiones, ¿no? Cuando realmente te haces consciente, pues las empiezas a trabajar, pero también es un proceso que no se da
de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que Y es un tienes que proceso ir largo. trabajando y digo, y hay diferentes técnicas que van desde el perdón, perdonarte a ti mismo, perdonar a papá, perdonar a mamá. Pues sobre todo yo creo, eso es como muy, muy personal. Yo creo que el perdón es contigo mismo. Perdonar a papá y a mamá, pues es muy soberbio. O sea, una persona que perdona es porque te sientes superior a otra persona. Y en lo que yo pienso es que papá y mamá, pues hicieron lo que pudieron. No tienen por qué pedirnos perdón. Digo, yo sé que hay papás que se pasan de la raya o que son demasiado, pero pues no sabemos su historia tampoco. Entonces, creo que el acto de humildad como hijo es lo que te lleva. También te hablo con respecto a mi proceso, porque en mucho tiempo estuve, pues constelaba y trabajaba mucho esto del perdón a mis papás, Ujú. y la verdad es que seguía todo igual. En el momento en que dije, es que yo quién soy para perdonarlos, en ese momento empezaron a cambiar las cosas. Bueno, y más que eso, yo creo que también cuando tú dices, y más bien cuando tú también te perdonas por juzgarlos y toda esta cosa, es donde Exactamente, o sea, es realmente que es cuando el llegas a cambio, ese ¿no? punto de humildad, ¿no? O sea, y aparte, bueno, aparte soy mamá y pues también le he regado, pero sabroso, entonces como que digo: "Ay, mejor no digas nada". Sí, pero sí, es un proceso largo, el autoconocimiento es de día a día, es 24 horas, o sea, no es de una vez ir a terapia. Eh, la terapia te va a ayudar, te va a orientar en muchas ocasiones o te va a hacer preguntas para que llegues más profundo, pero no te va a sacar de ahí. O sea, ese es tu trabajo, nadie te va a poder sacar. Y pues las constelaciones y biodescodificación y todo eso es barras de access, no sé, todas las terapias holísticas, como tal, son herramientas. Sí te ayudan un chorro, pero todo va de la mano, o sea, primero tu voluntad y tus ganas. Después un proceso terapéutico, el que quieras, el que gustes, digo, puede ser psicológico, hay muchas personas que se basan mucho en lo que es los chamanes, por ejemplo, Ujú. o en el budismo. Al final de cuentas, todas las filosofías te llevan a lo mismo, ¿no? A ámate mucho, no hagas daño, perdona, perdónate y honra a tus padres. Creo que en eso se basa casi todas las filosofías. De hecho, hay una psicóloga, no sé si la has visto por ahí en redes. ¿Cómo se llama? Le pregunto a mi staff. Biuca. Es una morenita española que Ah, no, ya no tú las. dices, dice ella, si tú quieres estar bien con tu mamá, con tu papá, tú sabes qué es lo que tiene que hacer, pero tú no quieres. Exacto. Si quieres bajar de peso, tú sabes qué es lo que tienes que hacer, pero tú no quieres. Entonces, muchas cosas en realidad sabemos que tenemos que hacerlas perfectamente. O sea, No queremos. Y es que también ¿cómo te diré? El aceptar que tenemos que hacer algo nos quita el papel de víctimas. Entonces, pues, el papel de víctima es bien sabroso, es bien cómodo, es ¿no? bien cómodo, pues si todos hacen todo y yo no hago nada, o sea, entonces creo que en el momento de que tomamos la responsabilidad de nosotros mismos, dejamos el disfraz de víctima colgado. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? O sea, es que es bien padre ese disfraz es padrísimo, no es real, pero es muy padre y muy cómodo. Y siguiendo con la historia, no te quedaste en ese diplomado, ¿cierto? No. Siguiendo con la historia, después de constelaciones, en mismo CETIF, tomo biodescodificación, se abre un grupo de tanatología y pues tanatología lo tomo porque ese año fallece mi tía Yolanda, que pues yo lo quería muchísimo, bueno, quiero muchísimo, Ujú. y fallece Felipe, que pues fue mi mejor amigo, ¿no? Y es mi mejor amigo donde esté. Entonces, yo no podía con el sentir con Felipe. Y cuando pasa lo de mi tía, al poquito tiempo se abre el diplomado y entro más que nada como para yo sentirme en calma, porque sentía cierta culpa con Felipe. Entonces, por eso entro a tanatología. Y bueno, para que lo entienda un poquito también nuestros escuchas, Felipe, de hecho, también era mi mejor amigo en la prepa. Desafortunadamente tuvo un episodio de depresión
y se quitó la vida. Entonces lo comentamos esto finalmente porque pues también hay que ver las señales. Digo, creo que también que ese es lo que sentimos muchos de nosotros como su amigo, porque en realidad él era una persona muy, muy alegre, Alegre. creo que era el Ujú. soporte de todos y al final del día creo que es un sentimiento que tuvimos todos, que nosotros le fallamos a él porque en el momento que nos necesitaba, creo que nunca llegamos a ver las señales de Exactamente. la depresión que tenía, ¿no? Y esa parte, ay, sí pudo mucho. Yo creo que todos de nuestro grupo de amigos lo tomamos de diferente manera, pero mira, hasta se me hizo chinita la piel. Pero sí fue porque cuando yo estuve en depresión, te comentaba hace rato, Feli, pues me ayudaba con las tareas de mis hijas, nos hacía de cenar, lavaba los trastes, me decía, ándale, él me decía prima, por un chiste local, pero me decía prima. Entonces me decía, ándale, prima, vete a tus clases de baile, que no sé qué. Y porque a mí me gustaba mucho bailar salsa. Entonces, me decía y pues estuvo ahí conmigo así al pie del cañón todo el tiempo. Y cuando él empieza con la depresión, cuando tiene un conflicto que le detona, va y me busca y lo platicamos. Y en sí te voy a decir una cosa, yo dejé de ejercer como, pues como un año. O sea, seguía estudiando y todo, pero no daba terapias ni nada, porque a Felipe yo le empiezo a dar terapia. Y empezamos muy bien. Después empieza pues la pandemia empieza poquito después de que él empieza con su proceso de depresión y deja de ir al psicólogo y deja de ir conmigo a la casa, porque yo le daba holística. Y pues se empieza a alejar, ¿no? Ya hablaba menos con él, de repente sí se acercaba, pero pues yo lo veía bien, o sea, lo veía contento, pues cuando estábamos juntos se reía, platicábamos. Entonces nunca vi como las señales así bien. Creo que al principio se las vi cuando empezamos la terapia y después lo vi como que ya estaba mucho mejor. Entonces, cuando pasa el suceso que se quita la vida Felipe, a mí sí me entra mucho no, esto no sirve, o sea, no puedo ayudar, si no puedo ayudar a mi amigo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y dejo de practicar, sobre todo la holística. Después ya, bueno, entro a tanatología, obviamente en el proceso del diplomado, pues hay acompañamiento, estuvo conmigo de maestra, quien estuvo conmigo mucho tiempo también como compañera, Carla Monsiváis. Ella fue mi maestra de tanatología y me ayuda mucho en el proceso de Felipe. Entonces, también fui a un curso de sueños en Gestalt y pues la repetición de sueños, pero uno la ve como, pues como lo holístico, no te quiere decir algo. Pero ahí vimos más que nada qué es lo que traes en la mente que no sueltas. Y pues a mí me vuelve a salir el caso de Felipe y vuelvo a hacer, bueno, fue como un año y medio en el que estuve en terapia, en tanatología y todo hasta que entendí que pues él no quería que viéramos esa depresión. O sea, él la tenía, pero yo creo que nos quería tanto que no quería que lo viéramos triste y que él tomó una decisión y había que respetarla. Ahí fue cuando dije, ok, ya, empiezo de nuevo y ahí pues yo ya llevaba constelaciones, biodescodificación y tanatología. Entonces, como ya estaba en ese rubro, y también creo fue mucho por honrarlo, porque él me decía mucho que estudiara psicología, empiezo a estudiar psicología. Entonces, termino psicología y pues ahorita ya estoy en una maestría en Gestalt y en Mindfulness. Pero fue mucho, creo que él ha impulsado también mucho este crecimiento porque quería entender qué había pasado por su mente. De hecho, incluso yo también lo recuerdo. Tú fuiste la que me dio la Ujú, noticia a mí y digo, y recuerdo el momento exacto. Estaba poniendo gasolina, me das la noticia y yo, colgamos y lo único que me salió fue llanto. Creo que nunca había sentido a alguien tan cercano partir y más de esa forma. Para mí sí también el duelo fue complicado. De hecho, yo no fui a su sepelio, no quise ir ujú. a su Sí, no fuiste a sepelio. nada. Y porque no lo quería aceptar al final del día, ¿no? Y parte de esto, pues bueno, sí, también para mí fue un trabajo.
Por ahí aprendí la técnica del Ho'oponopono Ujú. y le hice un Ho'oponopono y la verdad que para mí fue muy liberador. Y para quien no conozca la técnica es, lo siento, o sea, Es lo siento, perdón, gracias, te ajá, amo. lo siento. Y de cada una de las cuestiones, pues tú le dedicas algo que le Una quieras decir lista, a la ajá, persona, ¿no? claro. Para mí en realidad sí fue muy liberador esto. Y no me lo vas a creer, pero cuando hice eso, será lo que quieras, pero yo soñé con él. Y soñé con él como cuando nos juntábamos y nos Ya, tomábamos unas cervezas y platicábamos y nos reíamos. Y pues eso al final del día me trajo paz, ¿no? paz. Entonces, ahora que tú lo comentas, toda esta cuestión holística, si lo vemos el Honopono, pues termina siendo también También una siendo, cuestión holística. Yo te puedo decir que sí, 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 es que sí. ayudan, son herramientas que ayudan mucho, o sea, no es por demeritarlo, o sea, claro que sí ayudan mucho, lo que todo es lo que es holístico. La terapia lo que te lleva más es a quitar esos patrones que nos hacen daño, ¿no? Inadaptativos. Esos son lo que nos lleva a la terapia, porque lo holístico nos puede liberar de muchas cosas, pero el punto es que si llegamos otra vez con el mismo patrón, pues va a volver a generarse lo mismo. Entonces, por eso te digo, es como todo de la mano, es lo que hace que puedas avanzar, pues va a ser lento, a veces es un poco, o sea, como que das pasitos más rápido y luego te regresas y luego te revuelca y así te la llevas, ¿no? Pero también es algo muy padre porque no es tanto las terapias ni nada, es el autoconocimiento. Esa aventura de conocerte a ti mismo, creo que es padrísima. Ese es el viaje, también creo que es lo que he aprendido en la cuestión de la vida. Por ahí en otras sesiones hablábamos de vivir el presente y precisamente es disfrutar el viaje, que también es lo que tienes, ¿no? O sea, Claro, en realidad podrás tener metas, podrás tener objetivos, pero, y a lo mejor los puedes llegar, pero pues, no es ahí donde se termina y sigue habiendo el viaje y sigue habiendo subidas, bajadas. Hablábamos por ahí de la ley del ritmo, donde todo este proceso tiene un retroceso, entonces, y ese es parte de la vida, ¿no? ajá. Sí, claro, eso es parte de la vida y te digo, yo creo que el autoconocimiento, bueno, a mí me gusta tanto, creo que hablar conmigo ha sido ya uno de mis hobbies, pero sí, cuando yo me divorcié, fíjate, pues yo me casé muy chica. Es como que todavía no tienes la personalidad bien definida. Entonces, yo me acuerdo cuando me divorcié, un día llegué con mi mamá y le dije: "Mamá, es que no sé quién soy. O sea, no sé qué me gusta, no sé nada, o sea, de plano no sé nada". Y entonces mi mamá me dijo: "A ver, siéntate". Ah, porque le dije: "Es que ni siquiera sé cómo me gustan los huevos, o sea, no tengo idea, o sea, yo siempre los he comido así porque, pues, así los hacía para todos, ¿no? Pero, pues, no sé cómo me gustan". Entonces me sentó y empezó a cocinar huevos en diferentes formas, me tapó los ojos y me dice: "A ver, ¿cuál te gusta más?". No, pues tal. Ah, bueno, entonces te gustan así. Y así poco a poco en ese proceso era como lo externo, ¿no? O sea, cómo me gustaba vestirme, qué me gustaba comer, qué música realmente me gustaba. Y fue descubriendo esa parte de mí. Pero después de la terapia, después de este camino de buscar respuestas, pues descubrí cosas más interesantes de mí que el cómo me gustaban los huevos. O sea, era, pues, que Angélica, pues, también es muy enojona y que también está padre aceptarme tal cual, que soy muy rígida en muchas cosas y que soy muy estructurada. Entonces, como que le empiezo a encontrar la forma y creo que es aceptarnos. Obviamente aceptándote vas modificando, pero si no lo aceptas, pues ¿cómo modificas? Como el alcohólico, ¿no? O sea, si no acepta que es alcohólico, pues ¿de dónde se va a agarrar para modificar? Yo creo que esa es una parte muy importante de lo que es la terapia. De ahí, te digo que ya empecé con magia ágape. Pero no te quedas en la cuestión holística, ¿cierto? Me No, te comentabas digo que que también estudiaste empecé psicología. psicología y ahorita estoy en la maestría en terapia Gestalt Ujú. y en mindfulness. O sea, ya me fui más a, pues, a lo científico, vamos, y lo holístico me gusta, pero de una forma u otra, pues soy, ¿cómo te explico? Que estudié primero licenciatura en informática, entonces sí soy como que Ingeniera. me gusta lo real, sí, sí, lo real, lo palpable. Ujú. Claro que sí hay muchas cosas que creo en lo holístico,
Por ejemplo, me gusta mucho el tarot y en algún momento me metí a clases de tarot, porque a mi hija la más chica le gusta. Entonces, pues entramos juntos a clases de tarot. No soy muy buena en el tarot, pero bueno, ya hay medio astrología me puede fascinar también. Ese sí le entré un poquito más. Numerología, o sea, sí me llama la atención, pero al final de cuentas lo uso como herramienta, no como una base. Y hablaste de magia ágape. ¿Qué, Ujú. qué es magia ágape? Magia Agape es un sueño que ya se está haciendo realidad cada vez más, se pone más en firme. Magia Agape, después de que pasa todo esto, de mi divorcio, de la terapia, cuando empiezo a estudiar lo holístico, yo decía, ok, a mí me está ayudando. ¿Por qué no ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que yo? En sí, yo me enfoqué en ese tiempo mucho a mujeres que estuvieran en depresión por separaciones. Y empezó como esta parte de querer ayudar. Creo que ese es una base de cuando te sientes tan pleno en algo que no te lo puedes quedar, ¿no? O sea, como que lo tienes que dar a conocer. Creo que se le llama Ikawi en el Ikigai. Ikigai, ajá, el Ikigai. Esa parte empieza, pero empieza como el gusanito, ¿no? O sea, empiezo de que un día yo voy a tener Mm. un centro terapéutico en donde vamos a tener muchas formas de terapia y donde va a haber muchos terapeutas para ayudar tanto a las personas que vengan como a los terapeutas a que tengan un lugar donde no paguen tanto de renta y puedan dar el servicio. Y empieza ese sueño. Pasa el tiempo, pues obviamente no me sentía preparada, solamente tenía el holístico. Y después empiezo constelaciones y yo decía, no, todavía no, espérate, todavía no me sentía muy a gusto. Después de eso pasa, creo que cuando estudiaba biodescodificación, un amigo, yo le había contado en algún momento, un amigo de la primaria, ya le había contado en algún momento este sueño y me invitan a dar un primer taller. Entonces yo me acuerdo que yo moría de nervios, así yo estaba de, no. Y leí toda la noche, me la pasé leyendo el taller y yo no, es que se me va a olvidar. Y bueno, entonces me acuerdo que me mandó un mensaje y me pone, no te preocupes, todo te lo sabes. O sea, tú solo déjate ir, pero no. Y pasa mi primer taller, que yo estuve así con la hojita todo el taller y leyendo y todo. Pero bueno, pasa el primer taller, de ahí salen varios talleres, me empieza a gustar más. Sigo estudiando, pero yo seguía diciendo, algún día yo voy a tener. Hago una página en donde pues empiezo a promocionar los talleres, pero pues no había un lugar. O sea, era Magia Agape, pero no había un lugar. De ahí pues estoy un rato sola. Después tengo la colaboración de Carla conmigo, que pues fue muy, muy nutritiva. Pasamos un año y medio trabajando juntas y después, bueno, por cuestiones de trabajo y de formas de trabajar y de metas personales, pues nos alejamos en la cuestión magia agape, porque en amistad, pues no, sigue siendo mi amiga. Y entonces, pues bueno, por ahí tenía yo una casita que tenía rentada, una casita chiquita, y dije, aquí, aquí es, ya había terminado la licenciatura, ya estaba en la maestría, dije, pues ya, ¿no? O sea, ya. Fíjate que ahorita que estás platicando mucho de lo que has estado haciendo, yo también recientemente, no me acuerdo en cuál libro lo leí, pero decía que cuando tú estás iniciando un negocio, porque en realidad también lo podemos ver desde dos vías, ¿no? Una cuestión de la parte de emprendimiento, porque Ujú. al final del día pues es tu negocio, es tu sueño, pero otra parte bien bonita es que va relacionado con esta cuestión de la espiritualidad, del desarrollo personal, que en realidad este podcast precisamente va enfocado a eso. Y yo veía en este libro que decía, lo más importante en los negocios no es el cómo, sino el para qué lo estás haciendo, ¿no? Y como tú bien dices, esa espinita que tenías de el querer ayudar a los demás, te lo digo yo también en la cuestión personal. Yo también empecé a leer muchos libros, sí, de negocios, pero también me empecé mucho a meter a la cuestión de desarrollo personal. Y sí llegó un momento que yo dije, es que esto no me lo puedo quedar, ¿no? Exacto. Llega un momento en el que como que te desborda, o sea, ya no cabe en uno, tiene Ajá, que esto ya salir. no, esto ya no puede ser únicamente para mí, hay que compartirlo, ¿no? Y este podcast, pues precisamente es una
de las formas en las que estoy buscando compartir esto y no nada más desde mi parte, sino con todo este tipo de invitados como tú que efectivamente pues también van persiguiendo un sueño. Entonces, si lo vemos desde la parte del emprendedurismo, creo que estás encontrando tu para qué, que es al final del día el ayudar a las personas, el dejar nuestro granito de arena para... Mira, yo creo que es para, pues, una sociedad mejor, Mm. pero sobre todo, en mi caso, bueno, empecé por mí, después fue con mis hijas, o sea, darles a mis hijas una mejor mamá. eh, Sin darme cuenta, yo no sé en qué momento pasó, empecé a ver las cosas diferente porque pues en este crecimiento no es así como de, de hoy a mañana vas a hacer tal cosa. O sea, de repente te das cuenta que ya ves todo diferente, ¿no? Entonces, cuando decido esto, yo se lo comentaba a mi mamá y mi mamá volteó y me dijo, hija, es la primera vez que yo te veo realmente emocionada por algo. O sea, creo que tardaste, pero encontraste el camino. No, no es que tardara, o sea, he pasado más de 10 años preparándome para poder dar realmente algo sustancial y con bases, no únicamente superfluo, vamos. Entonces, fue un plan de 10 años, 12 años para acá más o menos, de estar estudiando para el día que yo me jubilara, poder dedicarme al 100% a esto. Llegó el día, ya ya estoy en los trámites de la jubilación, entonces ahora sí ya puedo estar al 100% en lo que a mí me gusta y de verdad me ilusiona mucho. Entonces, ahorita estamos en los preparativos del centro, pintando, te digo que traigo hasta el pelo lleno de pintura, pintando y todo, y pues esperando que se suman más personas a este proyecto en cuestión de, pues ahí está el lugar, en cuestión de si quieren dar clases de algo, talleres y demás. O sea, ahí está el centro para lo que pueda servir a esta sociedad. Y obviamente, claro que en esto, pues como dices, es un negocio, o sea, y qué bonito que uno pueda ganar de lo que a uno le gusta hacer, o sea, eso es, Es alinear tu propósito a tu estilo de vida y todo, ¿no? sí. Es esa parte del Ikigai. Y no sé, qué opinión tengas de esto. Digo, yo creo que esta cuestión de la espiritualidad está muy romantizado. O sea, todo el mundo piensa que la espiritualidad es meditar y todo el mundo es amor, Pues no, es y que paz. estamos como con la psicología positiva, ¿no? Que No sé si has también, escuchado tú el término de la noche oscura del alma. sí. Y uno pensará que es una noche, pero no, o sea, No, pues hace vivimos rato tú, como un año. tú me acabas de decir, fueron como 10 años, para mí sí han sido más o menos como otros 10 Sí. donde tú dices, vas buscando tu camino, por eso empiezas a buscar respuestas en muchos lados, en los libros, en todas partes. Bueno, en mil cosas. Yo creo que por eso, por ejemplo, yo me hice adicta al tarot. O sea, cuando en mi búsqueda de respuestas, yo fue una adicción al tarot que no sabes, o sea, casi creo que iba cada semana. Y bueno, pues yo, ya la señora se sabía mi historia, o sea, yo todavía iba, seguía ahí, o sea, quería que alguien me dijera, vete por aquí. Ya hasta casi te estaba dirigiendo la vida, ¿no? Sí, o sea, ahora haz esto, y yo ahí Ahora tienes voy, ya. que... Pero yo creo que es esa necesidad pues estamos muy desorientados, ¿no? Precisamente porque no hay esa espiritualidad bien cimentada, vamos, tenemos una o sea, nos enseñan que lo espiritual es ir a la iglesia, es rezar, y para nosotros latinos eso es la ser espiritual. Y no, o sea, el ser espiritual es algo mucho más allá que eso, o sea, es conocerte, es aceptarte, es tenerte compasión, es Estar en equilibrio. estar en equilibrio y en desequilibrio, Ujú. porque también en esta vida, pues no siempre estás en equilibrio, o sea, hay momentos en que tenemos desequilibrio y también es aceptar que somos humanos y el desequilibrio también es válido. Aquí el punto es cuánto tiempo duras en ese desequilibrio, ¿no? Y es eso, es aprender que, otra vez, como tú lo dices, o sea, de que nos vamos a enojar, no porque seas espiritual no te vas a poder enojar, no porque seas espiritual no vas a poder gritar. Pues es que no vamos a dejar de ser humanos, o sea, Ajá. esa es la parte, yo creo que es donde confundimos. Creemos que el ser espiritual es ser dioses, sin emociones, y pues somos humanos con un chorro de emociones. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si quieres ser alguien que nunca se va a enojar, pues no serías un humano, o sea, serías un robot. Incluso si lo vemos desde la parte holística, pues es claro, ¿no? Es bien sabido que somos luz,
somos oscuridad. Digo, aunque alimentemos la luz, la oscuridad siempre va a estar latente y en algún Claro, momento va sí es una a dualidad, salir. Ajá. es una dualidad, o sea, el ser humano es una dualidad, igual que las emociones, pues también las tenemos duales, tenemos alegría y tenemos tristeza, porque pues si no conocemos la tristeza, ¿cómo vamos a saber qué es la alegría? Tenemos, no sé, enojo y pues, ¿qué podría ser? A ver, ¿cuál sería el antagónico del enojo? ¿La serenidad podría ser? Ujú. Tenemos serenidad, ¿y cómo vamos a saber qué es la serenidad si no sabemos lo que es estar enojados? Entonces, creo que esa es una parte mágica del ser humano, el poder experimentar todos esos puntos opuestos y que al final de cuentas duran 5 segundos, porque una emoción te dura 5 segundos. Ya si tú la sigues ciclando y ciclando y ciclando, bueno, te puede durar toda una vida. Pero después de esos altibajos de emociones, llegas otra vez a un equilibrio. El ser humano así es, que Que nosotros en nos realidad esos aferramos. mismos altibajos son los que te van dando el equilibrio, es lo que decíamos, ¿no? Tenemos, subidas, luego tenemos retrocesos. Los Ajá, retrocesos son lo que tú dices, bueno, si tengo un problema, ya salí del problema, es lo que me hace estar feliz otra vez. Y ese es el ciclo constante de la vida, y hay que entender que en realidad ese es el viaje que tenemos que disfrutar, ¿no? exactamente. Y a lo mejor ni siquiera cuando salimos del problema somos felices. O sea, yo creo que lo más mágico de un problema es, una, cómo lo vas manejando, cómo lo vas racionalizando y cómo vas gestionando tus emociones. Pero lo más mágico es las personas que están ahí para darte una mano y poderte levantar. Creo que esa parte de relacionarnos es algo increíble. O sea, en ese momento cuando tú crees que ya no encuentras la salida, llega alguien, un amigo, tu mamá, tu papá, tu hija, tu hermano, tu amiga, tu novio, tu pareja, y te dice, es que no estás sola. Y incluso aquí también cuando hablas de esto, no nada más los que te ayudan, o sea, también aquellas personas que te hicieron algo, que te hicieron enojar, que te traicionaron, lo que tú quieras, al final del día terminan siendo maestros en este camino de la Claro, vida, ¿no? claro, porque por ejemplo, pues la cuestión de las traiciones es cuántas veces te has traicionado tú. Y mucha gente cuando les pregunto eso me dicen, no, yo nunca me traiciono. Y si te pones a darte cuenta, cuántas veces nos decimos o nos prometemos algo o decimos algo y no lo cumplimos. O sea, la palabra cada vez le damos menos valor cuando la palabra pues es lo que te va guiando, ¿no? Y eso habla de ti. Entonces, cuando tú no respetas tu palabra, pues te estás traicionando y no lo alcanzamos a ver. Y de hecho también previo a la entrevista me decías que próximamente vas a tener un taller relacionado precisamente Con la con abundancia, la abundancia, ajá, el domingo tenemos el taller. pero no desde el pensamiento. No desde el pensamiento holístico del yo abro los brazos y me va a caer todo, porque bueno, sí es así, pero para eso hay que hacer un trabajo, ¿no? O sea, es, es un taller donde vamos a manejar lo holístico, va Ujú. a haber saumerio, danzas circulares, la ceremonia de semillas, pero también eh, es ver cuáles son tus propósitos para poderlos aterrizar, o sea, para poder hacer unas metas bien planteadas en donde, pues, ver cuáles son las acciones que siguen, hacer una planeación real de lo que son tus metas y ver qué es lo que siempre te ha saboteado. Porque, bueno, muchos decimos, vamos a empezar en el gimnasio en enero y en febrero ya no hay gimnasio, ¿verdad? Seguimos pagando pensando que, Que eso que nos con va eso, a hacer ejercicio. que con eso todo va a estar bien. Entonces creo que si algo me ha enseñado este propósito de ir a Magia Agape es nunca quitar el dedo del renglón. O sea, seguir avanzando y seguir planeando y seguir organizando, porque a la hora que planeas, bueno, me lo dirás tú que te dedicas a eso, a la hora de que planeas, ves tus prioridades, ves tus tiempos y muchas veces no vas a tener ganas de hacerlo. Y entonces ahí viene la persistencia, como el podcast que hace poquito hiciste, de que habla de la persistencia. Entonces creo que esa parte es muy fácil decirla y todo mundo se la sabe, pero realizarla no es tan fácil. Entonces este taller se lleva a plantear bien tus objetivos, a ver cuál es lo que te sabotea. Por lo regular es la justificación, la duda o la espera.
Entonces, ver qué es lo que te sabotea, ver cómo podemos atravesar esa parte, poder hacer una planeación de lo que es tu propósito, pero sobre todo y lo más interesante es que en este taller hay un seguimiento. Si es un seguimiento mensual, ya sea del grupo completo o de los que queden, o si no lo quieren de grupo, o sea, yo les estaría hablando personalmente para estar cada mes viendo cómo van sus propósitos, qué avances tienen, qué trabas se les pusieron, porque aquí el punto es que no es un día. Que termina siendo como una especie de coaching, ¿no? Es un tipo de coaching, ajá, es un seguimiento, un tipo de coaching, pero pues más que nada es como ese acompañamiento de ser humano a otro, queriéndose ayudar, ¿no? Sí, Entonces, te decía, lo combinaste como con la planeación estratégica. Digo, en nuestro negocio nos dedicamos a esas cuestiones. Y también en la cuestión de objetivos es muy claro, ¿no? Lo que no se mide claro, un no se SMART. puede Ajá, mejorar y lo que no se sí. mejora se degrada al final del día. Claro, un objetivo SMART. Ajá, es algo parecido, o sea, Ujú. buscarle, pero y sí es buscar los objetivos, ver cómo evaluarlos, cómo contarlo, pero también es, sobre todo en mi área, que es la de terapia, es ver qué es lo que te sabotea, porque en cada paso vas a buscar cómo sabotearte. Entonces, okey, acuérdate cuál era tu objetivo y acuérdate que esto te podía sabotear. Y la loca de la casa que siempre va a estar ahí. Sí, que siempre va a estar bailando. Y sí, o sea, te digo, el ser humano por lo regular siempre quiere regresar a lo anterior. Entonces, pues va a llegar un punto en el que vas a querer regresar a tu estado anterior. Y ahí es la parte donde es el acompañamiento de no te dejes, o sea, síguele y qué es lo que te está afectando ahorita, vamos a resolverlo y continuamos. Entonces, de eso se trata este taller del domingo. Y entonces, de alguna forma podemos conjuntar todo esto que tú haces, incluso otra vez con la cuestión del emprendimiento, ¿no? Porque estaríamos ahí hablando incluso no nada más de cuestiones de objetivos personales, sino incluso de si alguien tiene un proyecto, cómo efectivamente puede lograrlo. Sí pensar en la cuestión de la ley de atracción, en decretar, pero también aterrizarlo y decir, pues bueno, vamos viendo cómo esto Exactamente. se puede hacer realidad, ¿no? Pues es que mira, en lo holístico te diría la ley de atracción. Ujú. Y sí tiene cierta lógica el pensarlo, hablarlo, pero a veces no hay coherencia en lo que piensas y en lo que hablas. Entonces, pensarlo, hablarlo Y hacer. y después visualizarlo. Por eso va a tener también el Vision Board este taller. Ujú. Y más que nada ahorita está de moda y ahorita todo el mundo lo hace por esta cuestión de reunirse y hacerlo y todo, pero es una forma creativa de mantener tus objetivos a la vista. Y entonces cada que pierdes el enfoque, no sé, lo pones cerca de tu cama y cuando despiertas lo ves y dices, y yo iba para allá. Entonces, para eso es realmente el Vision Board. Entonces, esa es una de las partes. Y después de eso, o sea, de que ya lo pensaste, ya lo dijiste, ya lo plasmaste y sentiste una emoción al hacer el Visual Board, ¿qué vas a hacer? O sea, porque pues, Es que es eso, creo que también es una de las cuestiones más importantes. Por ahí acabo de hacer un reel, la parte de parálisis por análisis. A veces se nos va ujú, la vida en la cuestión de planear, 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 pero planear, nunca aterrizas. pero nunca haces, ¿no? Y a lo mejor tienes la idea del millón, tienes el plan del millón, pero si no quieres mover un dedo para que se den las cosas, pues en realidad la ley de atracción no va a funcionar. Exactamente, o sea, es que, pues, también dice en la Biblia, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, o sea, Así pues es. no es así como tan fácil. De eso se trata, o sea, creo que es de tomar acción y también en esas acciones que vas a tomar, no siempre le vas a atinar, o sea, va a haber errores y entonces es volver a regresar sin perder tu objetivo y ver qué es lo que hay que modificar para llegar a ese objetivo. A lo mejor no va a ser de la manera que tú creías, va a haber ciertas variantes, pero el punto es llegar a donde tú quieres, ¿no? Entonces, pues de eso se trata este seguimiento, de estar viendo a ver qué es lo que te pasa. También hay momentos en lo que cuando planeas algo, haces un proyecto, va a haber momentos de espera. No todo es acción tampoco, o sea, primero vas a actuar, vamos a ver, y después hay momentos de espera a ver, los movimientos que hice, Vamos a parar ¿qué pasó? para analizar y ver cómo podemos mejorar y seguir adelante. Exactamente, o sea, va a haber momentos de espera y muchas veces nos desesperamos en esos momentos. Ujú. Y pues bueno, es continuar, pero de eso se trata
pues lograr tus objetivos. A lo mejor no es de una forma tan esquemática ni tan profesional como tú, porque pues tú te dedicas a eso, pero sí es como de esta parte terapéutica de ver cuál es las partes que tu inconsciente está saboteando tus proyectos. Pero mira, también es bien importante porque si lo vemos desde los sistemas de gestión, que es a lo que nosotros nos dedicamos, realmente cuando tú planeas te ahorras entre 5 y 7 veces el tiempo que si no hubieras planeado, ¿no? Entonces, Exactamente, por eso sí es bien importante cuando estás trabajando en estas cuestiones de la ley de atracción, tener tu plan, que ya lo habíamos comentado, a la gente le da mucha flojera hacer un plan, le da mucha exacto. flojera arrastrar el lápiz y hay que entender que si les da flojera eso, pues entonces ni siquiera pensemos en todas las actividades que van a tener que realizar para llevar a cabo ese proyecto o ese propósito, ¿no? Cuando tú Claro. tienes un sueño, creo que también dicen, ¿y qué costo estás dispuesto a pagar por ese sueño, no? No, y aparte también yo creo que es hacernos metas chiquitas. Ujú. Porque si decimos, es que, no sé, o sea, yo te digo, yo tenía el sueño de poner un, Reales. Yo creo ajá, que diría más que chiquitas reales. reales, pero que las puedas alcanzar, ¿no? O sea, Ujú. que sean a corto plazo. Medibles, alcanzables y sustentadas en la realidad. Sí, porque, y a corto plazo, primero, para llegar a un objetivo más grande, a largo Ujú. plazo, es ir como de poquito en poquito, porque si piensas en llegar hasta acá, muchas veces el simple hecho de pensar que va a ser hasta allá, dices, no, no, no la voy a Yo hacer. creo que también es bien importante festejar esos pequeños pasos, ¿no? Lo importante es dar el primer paso. Dicen que todo viaje de 1000 kilómetros empieza Empieza, por el primer paso. Entonces, cuando exactamente. vas dando tus primeros pasos, también tienes que ir festejando esos éxitos que Esos vas pequeños teniendo. logros, claro, o sea, te digo, por ejemplo, pues yo te decía que haría el centro y pues yo decía, ¿cómo voy a llegar allá? Ni psicóloga soy. O sea, acabo de salir de una depresión. O sea que, bueno, claro que primero fue empezarme a conocer a mí misma, seguir estudiando, seguir en terapia. Y pues cada que yo terminaba un diplomado decía, "Ay, ya está más cerquita, ya está más cerquita". Y ya cuando acabé la licenciatura fue cuando dije, ya, o sea, ya, ahora sí, ya lo que sigue. Y no sé si lo hayas visto, digo, esto lo descubrí recientemente, pero uno de los grandes secretos de la ley de atracción es el agradecimiento, estar Claro. agradecidos, ¿no? Fíjate que ahorita que estoy haciendo la maestría de mindfulness, pues habla mucho de lo que es la psicología positiva, Ujú. pero el agradecimiento es la base, o sea, para todo. Y bueno, ahí te lo explican mucho y muchas materias lleva esto del agradecimiento. Pero sí, o sea, si tú, creo que el agradecimiento te hace que cambies tu estado de ánimo, porque si nada más ves las cosas negativas, pues no vas a avanzar. O sea, realmente, si vemos lo externo, pues no vivimos en una realidad que uno diga, ay, qué hermosa está, es color de rosa. No, o sea, hay muchas cosas afuera que, pues que nos dan miedo. Pero también hay muchas cosas por las que tenemos que agradecer y en realidad somos Claro. muy afortunados. Y algo que les queremos recomendar a nuestros escuchas oyentes es que hagan su diario de agradecimiento. Sí. Siempre escriban 3, 5 cosas Tres o por las que cinco estén cosas. agradecidos en el día. Y créanme, lo puede ser cualquier cosa, desde, por Y si lo ejemplo, hacen 21 días agradecer seguidos, porque hicimos este porque podcast, nos porque reunimos tuvimos aquí. la oportunidad de tomarnos un café, cosas como esa, o sea. Claro, te digo, o sea, si te vas nada más a lo exterior y a cómo está el mundo, pues vamos a vivir deprimidos. O sea, entonces, si vemos esas pequeñas cosas de la vida que tenemos, ay, no, es que a veces ni nos damos cuenta, o sea, el hecho de podernos bañar con agua caliente, o sea, el día que se te apaga el boiler o que no tienes gas o algo, Y más con este y frío. con este frío dices, ay, ¿por qué no tomé en cuenta cuando había agua caliente? No, o sea, Ajá. el poderte dormir calientito en tu cama, por ejemplo, en mi caso, el escuchar a mis hijas, hace poquito mi hija se fue a vivir a Puebla, la más grande, por cuestiones de trabajo, y se fue a vivir a Puebla, y no sabes, o sea, yo estaba súper triste porque así de, no la oía, no nada, y bueno, aparte el alejarme de ella y todo esto, ¿no? Y ahora que regresó, el otro día estaban, bueno, las 2 gritando y bailando y haciendo su desmadre ahí, y, yo así de: "Ay, que se callen", luego me acordaba y decía: "No, que no se callen", porque, pues sí, o sea, a veces no te das cuenta de esas cosas bonitas que tienes Ujú. hasta que ya no las tienes. Entonces, pues no, eso no está padre, pero, pues sí agradecer un café, el poder comer, el caminar, el Un respirar, amanecer. un amanecer. Bueno, la luna llena ayer no la viste, estaba Ajá. hermosa, o sea, cosas así
que no les ponemos la atención. O sea, a veces nos enfocamos en lo que no podemos resolver, que nos frustra, en vez de enfocarnos en lo que tenemos, que ni siquiera tenemos que hacer algo para obtenerlo. Y al final del día, pues eso nos lleva a estar en una frecuencia vibratoria alta y como dicen por ahí, ¿no? Es similares atraen similares y eso es lo que he entendido. Cuando tú eres agradecido, pues empiezas a atraer ese tipo de vibraciones hacia ti, ¿no? Claro, empiezas a traer, Ese tipo de frecuencias. sí, ese tipo de frecuencias y ese tipo de personas. Ujú. La verdad es que, pues sí, también tenemos personas que no son muy optimistas. Y cuando tú ya estás en este momento de agradecer y que ves las cosas, pues, de una forma más linda, no sé si a ti te pase, pero escuchas y dices: "Espera, espera", o sea, está bien, si tú lo ves así, no hay problema, pero no vengas a poner tu nube en mí, por favor, no lo hagas, no vengas a poner esta nube que está lloviendo en ti, no la pongas en mí. Entonces, sí, creo que nos empezamos a alejar. Y eso no quita que va a haber momentos en los que también vamos a estar negativos en, por alguna razón, ¿no? De hecho, aquí entra también el dicho que dice que eres el promedio de las 5 personas de las que te rodeas. Ujú. Ahí tú decías, o sea, cuando tú tienes a alguien que entra con una cuestión tóxica, pues hasta tú mismo dices, no, esto no es lo mío, no, Sí, o sea, no, no soy de aquí, ¿no? te alejas, Y a digo, veces, y a veces son personas muy cercanas, pero cuando tú ya estás trabajando en otra frecuencia, en otro ritmo, pues al final del día es parte de la vida, ¿no? pero ¿no te ha pasado también que cuando son personas muy cercanas y te quieren, en el momento en que tú empiezas a cambiar, ellos también empiezan a cambiar? Fíjate que también por ahí en otro podcast hablábamos que al final del día tu exterior o tu medio ambiente es el reflejo de tu interior, ¿no? Exactamente, o sea, esa parte a mí me ha pasado. Y creo que me gusta mucho porque sí, o sea, si hubieras visto, no sé, a lo mejor mi casa o mis hijas, cuando yo estaba deprimida, pues no son nada de lo que ahora somos, ¿no? O sea, Fíjate, la fíjate, hablábamos, relación. cuando hay caos en tu cabeza, vas a encontrar caos. También cuando empiezas a identificar esas señales y tú dices, tengo tiradero, creo que tengo tiradero en mi Creo que cabeza tengo también, ajá, como que tengo algo que necesito trabajar, ¿no? arreglar. Sí, claro, y cuando estás en un caos mental por algo de tu negocio o de tu pareja, de algo, es recomendable que empieces a acomodar tu casa o tu cuarto, o sea, que le cambies el orden, pero que lo vuelvas a ordenar, aunque esté ordenado, para poder ordenar ese caos mental. O sea, es increíble cómo la psicomagia, estas acciones de psicomagia ayudan un chorro en la cuestión mental, ¿no? Eso es muy padre. Y yo ahora lo veo, o sea, por ejemplo, mi hija, la que te digo que ahorita está de vacaciones, bueno, está de incapacidad aquí, porque se esguinzó un pie. El otro día, bueno, tenía un caos en su cuarto que yo así de, cierra la puerta, casi creo, y ya solo me dijo: "Ay, mamá, creo que tengo mucho tiradero, déjame lo acomodo porque algo no estoy pensando bien". Entonces, sí, o sea, increíblemente uno empieza a cambiar y ellos empiezan a hacerlo y, pues, no sé, yo también veo cambios en la relación con mi mamá, en la relación con mis hermanos, o sea, sí empieza a moverse todo tu mundo exterior y de una forma muy armoniosa. O sea, a lo mejor al inicio va a ser un poco de caos, porque siempre que va a haber un cambio hay una revolución ahí, pero al final termina siendo algo muy armonioso. Te digo que ahora que estábamos en el centro, sí llegó un día en que les dije a mis hermanos, ocupo su ayuda. Y yo por lo regular no era alguien que pidiera ayuda así directa con ellos, ¿no? Entonces llegaron el día primero, no, fue el domingo después del día primero, llegaron todos a la casa y se pusieron a pintar y mi mamá nos llevó gorditas y mi papá se puso a rezanar no sé qué y a poner persianas y mi hermano a pintar y el otro trepado en el andamio y mi hija, tú no te subas, mamá, espérate, y ella subiéndose, mi cuñado pintando acá, o sea, cuando volteé y vi eso dije, ay, qué padre, ¿no? O sea, todo empieza a moverse de diferente manera y cómo a veces sí están, pero tú no los ves. O sea, a veces está ese apoyo y tú no quieres voltear a verlo. Entonces creo que esa fue una gran lección este día último, de decir, pues nada más es cosa que yo diga, necesito, y llega toda mi tribu
apoyarte, ¿no? Y Creo que es eso, también es bien importante cuando te haces ver vulnerable, o sea, uno pensaría, o la mayoría de la gente pensaría que cuando uno se hace ver vulnerable es verse débil, pero en realidad más bien cuando eres vulnerable estás siendo tú, te estás abriendo a lo que realmente eres. a lo Y que creo que eso eres. cambia muchas cosas también, ¿no? Claro, aparte yo creo que ser vulnerable te hace ser fuerte. O sea, cuando tú explicas o te sientes vulnerable es porque tienes una necesidad de algo, ¿no? Pero también te puedes hacer cargo de ella. O sea, puedes pedir ayuda o puedes hacerte cargo de ella. Y cuando tú te puedes hacer cargo de tu propia vulnerabilidad, te da una fuerza, bueno, superior, ¿no? Entonces, otra de las cosas creo que nos han inculcado mucho, o en mi caso, yo la tenía muy inculcada, es el no pedir ayuda. El tú puedes. O sea, si tú no puedes sola, no, pues no. Y aprender a pedir ayuda, te digo que aún con todo el tiempo de este proceso y todo, pues todavía hay cositas que digo, ay, tan fácil que era. Nada más decirles a mi familia, los necesito para que llegaran todos, digo, y somos muchos hermanos, ¿verdad? Entonces, como que esa parte dices, o sea, ¿por qué soy tan, llegamos a soberbia? ¿Por qué soy tan soberbia a no poder presentarme como vulnerable y pedir ayuda? O sea, por qué me creo tan autosuficiente? Otra de las trampas del ego, ¿no? Exactamente, cuando pues todos necesitamos de todos. Y a veces esos detalles de humildad, te digo, esos descalabrones que nos da la vida de humildad, porque creo que eso es lo que me enseñó mi familia este día último, a ser humilde, es lo más bonito, sobre todo cuando es con amor, ¿no? Así es. Angie, ¿y qué te gustaría dejarle ya como conclusión a nuestros escuchas que nos están viendo? Bueno, primero que nada, que vayan a terapia, que vayan a terapia. Y ir a terapia no es nada más porque tengo un problema, ¿no? No, no, claro que no, yo creo que todos ocupamos esa parte de escucha, porque muchas veces el psicólogo te va a escuchar y lo único que va a hacer es preguntas sobre tu mismo relato, Ujú. que eso te hace como profundizar más en él. Entonces, ir a terapia yo creo que es de las mejores opciones de inversiones que hay, y más en este tiempo. Entonces, sí, yo les propongo que vayan a terapia, que vayan al taller el 19, este domingo, y pues que busquen esa parte de ver la vida bonita, de agradecer, como dice Ramiro, o sea, de hacer sus 3 líneas de que agradecen al día. Y pues bueno, que sean felices y que se descubran cada día más. Así es. Entonces, quítense de la cabeza que la terapia es para locos, Ay, sí, por favor. ¿sí? Y en realidad esto creo que es una herramienta nuevamente que nos puede ayudar en el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual. Y al final del día, si eso lo conjugamos con los negocios, pues nos va dando un equilibrio que nos puede llevar a lo que hablábamos del Ikigai, ¿no? Que es ese, cuando está en equilibrio tu propósito de vida con tus Es negocios y lo con que tu te parte gusta hacer, espiritual. ¿no? Es Así lo que es. te gusta mucho hacer, que eres bueno para hacerlo, Ujú. que puedes ganar dinero haciéndolo y que aparte ayuda a la sociedad. Pues Angie, te agradecemos muchísimo tu visita, el aceptar haber venido a esta entrevista, a este podcast. Te deseamos el mejor de los éxitos en Magia Ágape Gracias, Amis. y esperamos que también nuestros escuchas por ahí tengan la oportunidad de visitarte. Igual también mucho éxito este podcast, Muchas que nos gracias. hace mucha falta y sobre todo aquí en San Luis. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.